Firmé como aval para el negocio de mi novia, y ahora su familia quiere dejarme con toda la deuda. Me llamo Sergio, tengo 31 años, y si algo me daba tranquilidad en la vida era que yo siempre fui cuadrado con mis cosas, no porque sea aburrido, sino porque crecí viendo a mi papá hundirse por confiar en la gente equivocada, así que yo aprendí a no firmar nada sin leer, a no prestar dinero que no pueda perder, a no mezclar amor con cuentas, y aún así aquí estoy. Porque cuando amas a alguien, bajas la guardia justo en el punto donde más deberías mantenerla. Yo llevaba casi 5 años con Daniela, ella tiene 29, es carismática, intensa, de esas personas que entran a un lugar y se siente como si subiera la luz. Siempre tuvo la idea de poner un negocio, no un algún día, sino un plan real. Ella quería abrir una cafetería-panadería con concepto bonito, postres, café, eventos, y durante mucho tiempo yo la apoyé como se apoya a una pareja, escuchándola, ayudándole con ideas, hasta diseñándole gratis el sistema de pedidos porque yo trabajo en ti, nada glamuroso pero estable, y la verdad yo estaba orgulloso de ella porque no era una idea tirada, ella trabajaba, ahorraba, hacía cursos, se movía. La cosa es que Daniela no tiene el mejor historial financiero, no es mala persona, pero sí es impulsiva, de repente se compra cosas para el negocio cuando apenas están en la etapa de planear, de repente hace pagos mínimos de tarjeta porque este mes estuvo pesado, y aunque nunca se lo dije con dureza, si lo notaba, aún así. Yo pensaba que una vez que el negocio arrancara, ella se iba a ordenar, porque eso es lo que te dices cuando quieres creer. Hace 6 meses encontró el local perfecto. Buena zona, renta alta, pero ella estaba convencida de que era una señal. Fuimos a verlo, yo también lo vi bonito, y ahí empezó la presión, porque el dueño pidió aval con ingresos comprobables y un historial limpio. Daniela me dijo, solo es un trámite, amor, es para que confíen. Yo le dije que no me encantaba, que yo no iba a firmar como si nada, y ella me respondió, si no confías en mí, ¿para qué planeamos un futuro? Esa frase fue el primer tirón de cuerda, y yo, en vez de verlo como alarma, lo vi como emoción de proyecto. Pensé, ok, si voy a casarme con ella algún día, esto es parte del equipo, y accedí con condiciones, que todo fuera transparente, que yo tuviera acceso a contratos, que el negocio se registrara formalmente, que hubiera un plan de pagos y un colchón. Daniela dijo que sí a todo, me abrazó, me dijo que me amaba, y firmamos. Las primeras semanas fueron emoción pura, pintura, muebles, máquinas, proveedores. Daniela estaba feliz, yo iba después de mi trabajo a ayudar, ponía cosas, armaba repisas, configuraba la caja, le instalé cámaras baratas, esas cosas que uno hace por amor. El problema fue que la emoción tapó lo que venía por debajo. Porque los gastos se dispararon y Daniela empezó a cambiar el tono, ya no era ¿qué opinas? Era tienes que entender que esto cuesta, ya no era lo hacemos juntos, era tú dijiste que me apoyabas, y cuando yo preguntaba por números, Daniela se irritaba, me decía que yo la estaba estresando, que ella ya tenía suficiente con recetas, empleados, trámites, y que si encima yo la presionaba con Excel, entonces yo era parte del problema. Yo trataba de tragarme el orgullo porque no quería ser ese hombre que mata sueños. Pero al mismo tiempo yo sentía algo raro en el estómago, una incomodidad constante, porque cada vez que preguntaba cuánto se había gastado, me respondía con un luego vemos, como si la realidad pudiera esperar. La cafetería abrió, los primeros días hubo mucha gente porque familiares y amigos fueron a apoyar, fotos, historias, felicidades, parecía que todo iba bien, pero después del boom inicial bajó el flujo, normal, y ahí empezó el estrés real. Daniela empezó a llegar a casa con cara de no sé si lo vamos a lograr, y yo le dije que era normal, que así empiezan los negocios, que había que ajustar, y le propuse recortar gastos, renegociar con proveedores, meter promociones. Ella asentía, pero luego al día siguiente llegaba con nuevas compras necesarias, y yo empecé a sospechar que el problema no era solo el negocio, sino que Daniela estaba tapando agujeros en otro lado, porque era demasiado caótico para ser solo mala racha. Un lunes me llamó el dueño del local directo a mí, no a Daniela, me dijo, Sergio, necesito hablar de la renta. Se atrasó, yo me quedé frío, porque Daniela me había jurado que la renta estaba al día. Le dije al dueño que revisaría, colgué, llamé a Daniela, y ella me dijo, sí, me atrasé una semana, pero ya lo iba a pagar. Yo le pregunté por qué no me dijo, y me contestó porque te pones intenso, y esa respuesta me encendió la alarma de verdad, porque intenso era su forma de decirme, incomoda que me pidas verdad. Esa misma semana llegó una notificación al correo de la casa, de un banco, un aviso de cargo por mora, y venía a nombre del negocio, pero yo no reconocí ese crédito. Cuando le pregunté a Daniela, me dijo que era un crédito puente para comprar maquinaria, y yo le dije que eso no estaba en el plan,
que ella me prometió transparencia, y Daniela explotó. Me dijo que si ella me pedía permiso para todo entonces yo era su jefe, no su pareja, me dijo que yo me creía superior por tener trabajo estable, me dijo que yo no entendía lo que es emprender, y luego soltó lo que me dejó helado. Si no firmabas tú, no me daban nada, así que tú también eres responsable, como si mi firma fuera una invitación a que ella hiciera lo que fuera sin consultarme. La discusión terminó mal, yo dormí en el sillón, y al día siguiente me escribió su mamá, una señora que siempre ha tenido una forma de hablar como si estuviera dando sentencia, me dijo que Daniela estaba muy triste porque yo la estaba presionando, que yo debía ser hombre y sostener a mi pareja, que no era momento de contar monedas. Y ahí sentí por primera vez que no era solo un problema de pareja, era un bloque familiar empujando una idea, que yo debía cargar con lo que fuera porque si no, yo era egoísta. Lo peor llegó cuando fui al local y encontré a un tipo que yo no conocía revisando papeles con Daniela. Cuando me vio, se puso serio, Daniela se puso nerviosa, y el tipo me dijo, ¿tú eres Sergio, el aval? Yo dije sí, y él me dijo, necesitamos tu firma para una reestructuración, y Daniela me jaló aparte y me dijo que no era nada, que era para bajar pagos. Yo le pedí que me explicara bien, y Daniela me soltó una frase que me dejó con un vacío horrible, firma y ya, confía, y ahí supe que algo grande estaba pasando, porque cuando alguien te pide firmar rápido, es porque no quiere que leas. Esa noche me llevé a casa copias de los documentos del negocio que estaban en una carpeta, no para espiarla, sino porque era mi nombre el que estaba en juego, y lo que vi me dejó sin aire. Además de la renta del local, había otro contrato de arrendamiento de una bodega a nombre del negocio, firmado por Daniela, y ese contrato incluía mi nombre como garante secundario con una firma que se parecía a la mía, demasiado, y yo me quedé mirando esa firma como si fuera una broma, porque yo no firmé eso. Yo jamás fui a ver una bodega, yo no tenía idea, y si esa firma era falsa, entonces ya no estábamos hablando de desorden, estábamos hablando de algo muchísimo más grave, algo que podía hundirme aunque yo me fuera mañana. Me temblaban las manos, y cuando Daniela llegó, le mostré el papel y le pregunté directo si ella había firmado por mí. Daniela se quedó en silencio un segundo, luego me dijo no dramatices, era la única forma, y yo sentí que se me apagó algo adentro, porque la forma en que lo dijo no fue perdón, fue te aguantas, como si el fin justificara todo. Y yo le dije que eso era falsificación, que eso era delito, que eso podía arruinar mi vida, y Daniela me dijo si tú me dejas, me hundes, y entonces si te arruino, lo dijo así, con la cara dura, y yo en ese instante entendí que la relación ya no estaba en peligro por dinero, estaba en peligro porque yo ya no sabía quién era la mujer con la que vivía. Actualización 1. Leí un montón de opiniones por todos lados, algunos dirían vete ya, otros dirían habla con abogado, otros dirían no destruyas su sueño, y yo estaba atorado entre el miedo y la culpa, porque yo no soy un tipo frío, yo sí la amé, yo sí vi su ilusión, yo sí vi sus ojos cuando abrió la cafetería, pero al mismo tiempo, yo tenía un papel con una firma falsa. O al menos eso parecía, y mi vida podía quedar amarrada a un desastre financiero que yo no provoqué, así que hice lo primero que pude sin explotar. Le pedí a Daniela que nos sentáramos con calma, sin gritos, y que me mostrara todo, absolutamente todo, deudas, contratos, créditos, pagos, todo, y le dije que si ella me enseñaba la verdad, yo iba a ayudar a buscar una salida, pero que si seguía ocultando, yo me iba a proteger. Daniela me miró como si yo la estuviera amenazando, se le llenaron los ojos de lágrimas, y me dijo que yo la estaba poniendo contra la pared, y yo le dije que no, que ella nos puso ahí al firmar por mí. Daniela evitó la palabra, no dijo sí firmé, no dijo no firmé, solo decía no había opción, tú no entiendes, yo estaba desesperada. Y cada vez que yo intentaba volver al punto, ella me lo cambiaba a emoción, a me fallaste, a nunca me apoyaste de verdad, y eso fue lo más desesperante, porque parecía que estaba intentando reescribir la historia para justificar su decisión, como si el problema no fuera falsificar, sino que yo la cuestionara. Al día siguiente, su mamá llegó a la casa sin avisar, con su papá y con su hermano, como si fueran a hacer una intervención. Yo abrí la puerta y vi sus caras serias, Daniela detrás de ellos con cara de víctima, y su mamá empezó con un discurso de esto se resuelve en familia, pero ese familia no me incluía como persona, me incluía como herramienta. Me dijo que yo debía firmar lo que hiciera falta porque si tú amas a Daniela, la vas a sostener. Su papá dijo que los hombres de verdad no abandonan, su hermano dijo que yo era un exagerado, y cuando yo intenté explicar que había una firma que yo no reconocía, la mamá me interrumpió y dijo no metas palabras feas, porque la gente se equivoca, como si falsificar fuera equivocarse y ya. Yo sentí que estaba en una película donde mi voz no valía.
Porque ellos ya habían decidido que Daniela era la emprendedora heroica y yo era el novio que no la apoyaba. Les pedí que se fueran, se ofendieron, dijeron que yo estaba alterado, y ahí Daniela aprovechó para decir: ves, así te pones, como si yo estuviera loco por no querer un consejo de 3 personas en mi sala sobre cómo arruinar mi vida legalmente. Esa noche fue horrible, Daniela no me habló, se encerró con el celular, y yo escuché cómo mandaba audios llorando. Seguro contándole a sus amigas o a su familia su versión, y yo me sentí solo en mi propia casa, porque ya no era una discusión de pareja. Era una campaña de presión. El siguiente golpe fue en el local, porque llegué a hablar con el contador para entender qué estaba pasando, y el contador me dijo algo que me hizo sentir hielo. Me dijo que Daniela había pedido mover el aval, o sea, reestructurar para que yo quedara más amarrado, por si acaso. Dijo que ella estaba preocupada de que yo me rajara, como si yo fuera el enemigo que hay que asegurar. Yo salí de ahí temblando, no por miedo físico, por miedo de estar cayendo en una trampa donde mientras yo intento ser buena persona, el otro lado está asegurando el tablero. Esa noche llamé a un abogado. Yo sé que suena drástico, pero mi nombre ya estaba en papeles, y el abogado me dijo algo claro, que lo primero era conseguir copias de todo, que no firmara nada, que documentara mensajes, y que si había firma falsificada, eso se trataba con seriedad, no con amor, porque el amor no paga demandas. Y escuchar eso me dolió porque me aterrizó en lo real, y en lo real, Daniela no estaba cuidándome, me estaba usando como escudo. Actualización 2. El abogado me recomendó hacer algo que yo no quería, pero era necesario: iniciar el proceso para impugnar documentos y solicitar verificación de firma, porque si yo dejaba pasar tiempo, todo se volvía aceptación tácita. Así que reuní papeles, capturas, mensajes donde Daniela decía firma y ya, donde decía si te vas me hundes, todo. Y fui a presentar lo que tenía. Al mismo tiempo, le pedí a Daniela por última vez que me dijera la verdad completa, y ahí, por primera vez, admitió algo a medias. Me dijo si firmé porque si no, perdíamos la bodega y el proveedor nos cancelaba. Yo le pregunté por qué necesitaba una bodega si apenas estaban empezando, y Daniela se quebró y confesó que había comprado inventario de más, que había firmado contratos con proveedores con mínimos mensuales, que había prometido ventas que no existían, porque quería verse grande, porque quería impresionar, porque quería que funcionara rápido, y ese tipo de confesiones te dejan vacío, porque entiendes que no fue mala suerte, fue impulso más orgullo más miedo. Yo le dije que lo que hizo era gravísimo, que no podía volver a confiar, y Daniela cambió de tono. Me dijo: entonces ya no me amas. Yo le respondí que no es cuestión de amor, es cuestión de seguridad, y Daniela dijo: pues yo te di mis mejores años, como si el tiempo fuera moneda para comprar impunidad, y luego me soltó que si yo denunciaba lo de la firma, ella iba a decir que yo sí sabía, que yo estaba de acuerdo, que yo firmé en confianza y luego me arrepentí, y ahí entendí el nivel. Estaba dispuesta a mentir sobre mí para salvarse. Mientras esto pasaba, su familia empezó a moverse. A mí me comenzaron a llegar mensajes de conocidos diciendo que qué mala onda que quieras dejar a Daniela con todo, como si yo fuera el villano. Alguien me dijo que la mamá de Daniela estaba diciendo que yo era un aprovechado, que vivió en casa de Daniela, lo cual es absurdo porque la renta la pagábamos juntos. Pero ahí me di cuenta de que la reputación también es un arma. Si logran que la gente crea que tú eres mala persona, entonces se vuelve más fácil presionarte a ceder, y Daniela lo permitió, porque en ningún momento dijo no hablen así de él. Al contrario, ella se alimentaba de esa narrativa para sentirse víctima y justificar lo que hizo. El proceso de verificación de firma avanzó, y el resultado preliminar fue que la firma del contrato de bodega era altamente consistente con mi firma real, pero con trazos de imitación entrenada, como cuando alguien practica. No era un garabato cualquiera, era alguien que me conoce, y eso me dio escalofríos porque significa que Daniela practicó mi firma. Y cuando le dije, ella no lo negó con fuerza, solo dijo: yo no quería, pero me obligaron las circunstancias, como si las circunstancias tuvieran manos, y ahí fue cuando se me cayó la venda final. Daniela estaba justificando un acto grave como si fuera sacrificio romántico, y eso no es amor, es control. Yo empecé a preparar mi salida de la casa, porque ya no me sentía seguro ni emocional ni legalmente, y cuando Daniela lo notó, me suplicó, me dijo que sin mí el negocio se caía, que su familia la iba a juzgar, que ella no podía con esa vergüenza, y yo le dije algo que me dolió decir: Daniela, yo no soy tu salvavidas si me estás amarrando al fondo. Y Daniela me contestó: pues entonces me dejas morir. Y esa frase es la trampa perfecta, porque si te quedas, te hundes, y si te vas, eres el malo. Y yo ya estaba cansado de jugar en un tablero donde siempre pierdo. Actualización 3. Me mudé con un amigo temporalmente.
Me llevé lo básico, ropa, computadora, documentos, y dejé atrás lo que parecía nuestra vida. Fue raro, porque no te vas por falta de amor de golpe, te vas por falta de seguridad, por esa sensación de que si te quedas, te conviertes en cómplice de tu propia ruina. Daniela se puso en modo montaña rusa, un día me mandaba mensajes de, perdóname, otro día me insultaba, otro día me decía que yo le debía esto por haber creído en ella, y yo ya respondía lo mínimo. Porque mi abogado me dijo que todo podía ser usado, y sinceramente, yo ya no quería discusiones, quería salir limpio. A los pocos días me llamó el dueño del local otra vez, porque otra renta estaba atrasada, y también me llamó el proveedor de café, y también me llegó aviso del banco sobre el crédito, o sea, todo estaba cayendo en cascada, y eso me confirmó algo triste. Daniela nunca tuvo control real, tenía esperanza y orgullo, pero no control. Y me estaba usando para sostener un castillo que ya se estaba desmoronando. Lo que casi me da un ataque fue enterarme por el contador que Daniela había intentado hacer una cesión de obligaciones donde yo aparecía aceptando ser responsable solidario de un crédito nuevo, y el contador, para su crédito, me llamó antes de procesarlo porque le olió raro. Me dijo, Sergio, Daniela dice que tú autorizaste, y yo le dije que no firmé nada, que ni siquiera he visto eso, y el contador se quedó callado y me dijo, ok, entonces detengo todo. Yo colgué y me quedé sentado, con la cabeza entre las manos, porque eso ya no era un error, era un patrón. Cuando está acorralada, Daniela usa mi nombre como recurso, como si mi firma fuera una herramienta del negocio. La confronté por mensaje, le dije que no volviera a intentar firmar nada. Daniela respondió, yo solo quería salvar lo nuestro, y esa frase me dio rabia porque lo nuestro ya era solo una excusa para justificar lo que le convenía. Yo le dije que lo nuestro se rompió cuando decidió que mi consentimiento era opcional. Y Daniela me mandó un audio llorando diciendo que su mamá le decía que yo era un cobarde, que un hombre real se queda, que yo la iba a dejar en la calle, que yo era peor que cualquier cosa que ella hubiera hecho, y ahí entendí que su familia no quería justicia, quería un chivo expiatorio para no ver que Daniela se saboteó sola. Era más fácil decir Sergio la abandonó que decir Daniela tomó decisiones irresponsables y falsificó. Yo seguí con el proceso legal, pedí medidas para deslindarme lo más posible, y en paralelo intenté ser humano. Le ofrecí a Daniela algo razonable, que yo ayudaría a cerrar el negocio de forma ordenada, a hablar con proveedores, a negociar, pero solo si ella aceptaba por escrito que hubo firma no autorizada y que ella no volvería a usar mi nombre. Daniela se negó. Porque aceptar eso era aceptar culpa, y aceptar culpa era manchar su imagen ante su familia, otra vez la reputación por encima de lo correcto. Actualización 4. Aquí fue donde se puso feo de verdad, porque cuando la gente ve que no puede ganarte por culpa, intenta ganarte por miedo. Me citaron para hablar en casa de sus papás. Yo fui con un amigo afuera y con el teléfono listo por seguridad, no para grabar ilegalmente, sino por si se ponía raro. La mamá de Daniela empezó con el discurso de no queremos problemas. Pero luego sacó un papel, un acuerdo entre familias donde decía que yo renunciaba a cualquier reclamo sobre firma y que a cambio ellos se comprometían a pagar ciertas cosas en plazos, sin abogados, sin garantías, y además incluía una cláusula de confidencialidad. Básicamente, cállate y firma. Yo lo leí y dije que no, que eso no me protegía, que eso los protegía a ellos. El papá de Daniela se enojó, me dijo que si yo denunciaba, yo iba a destruir la vida de Daniela, que ella solo se equivocó por amor, y yo le dije algo que no pude evitar, por amor falsificó mi firma. Se quedaron callados un segundo y luego la mamá dijo: no uses esa palabra, suena muy fuerte, como si el problema fuera la palabra y no el acto. Daniela estaba ahí, callada, y yo le pregunté, frente a ellos, si ella entendía lo que hizo, si entendía que yo podía perder mi crédito, mi estabilidad, mi futuro, y Daniela me miró y dijo algo que me dolió más que cualquier insulto. Yo pensé que cuando el negocio funcionara, tú ibas a estar orgulloso y ni te ibas a acordar, o sea, ella apostó a que el éxito borraría el pecado, que si salía bien, entonces la mentira se convertía en sacrificio, y yo le pregunté si alguna vez pensó pedirme permiso antes, y ella me dijo no, porque me ibas a decir que no, y ahí está, esa frase es el resumen de todo. No era desesperación, era decisión. Ella decidió que mi no importaba, y que luego mi perdón era garantizado porque yo la amaba. Me fui de esa reunión sintiéndome como tonto, no por firmar al inicio, sino por no haber visto que Daniela tenía una relación con los límites donde los límites eran negociables si se interponían en su objetivo, y eso es peligrosísimo en pareja, porque hoy es un contrato, mañana es un préstamo, pasado mañana es cualquier cosa. El negocio empezó a colapsar públicamente, empleados renunciaron, proveedores cortaron, el local se quedó medio vacío,
y Daniela empezó a mandarme mensajes desesperados, ya no de amor, de pánico, diciéndome que si yo no ayudaba, ella se iba a quedar con todo, y yo le respondí lo único que podía, que hablara con su abogado, que yo no iba a firmar nada, que yo iba a seguir el camino legal para protegerme. Daniela me dijo que yo era cruel, que yo era egoísta, y yo pensé, egoísta es usar a alguien como escudo y luego llamarlo malo cuando se aparta. Actualización 5. Pasaron 2 meses de caos, el local cerró, no oficialmente al principio, pero ya no abrían diario, luego ya no abrían, luego el letrero quedó apagado, y yo recibí la confirmación que temía y a la vez necesitaba, una notificación formal donde se iniciaba proceso por incumplimiento del contrato de bodega y se mencionaba mi nombre como garante. Mi abogado ya lo esperaba y ya tenía estrategia, respondimos, impugnamos, presentamos evidencia, y ahí empezó el camino largo, porque estas cosas no se resuelven en una semana, pero al menos ya no estaba solo con el miedo, estaba actuando. Daniela, cuando vio que el negocio se cayó y que su familia no tenía dinero mágico para arreglarlo, empezó a cambiar el discurso, me llamó llorando, me dijo que ahora entendía, que estaba arrepentida, que nunca quiso dañarme, que se sintió acorralada, que su mamá la presionó a no perder el local, que ella se volvió loca, que ella solo quería un futuro para nosotros. Y una parte de mí sintió tristeza real, porque yo la conocí en su mejor versión, yo vi su ilusión, y yo sé que la vergüenza te hace hacer tonterías, pero luego recordé su frase, no te iba a pedir permiso porque me ibas a decir que no, y ahí entendí que su arrepentimiento no era una revelación moral, era un aterrizaje forzado, porque ya no le quedaba opción. Lo más duro fue enterarme de que su mamá, la misma que me decía sé hombre, ahora le decía a Daniela que yo era mala suerte, que yo le arruiné la vida, o sea, la familia necesitaba culpables sí o sí, y cuando yo ya no servía para pagar, servía para odiar, Daniela me dijo que su papá estaba furioso con ella, que la estaban juzgando, y por primera vez vi a Daniela sin su red, sola con sus decisiones, y me dio lástima, pero también me dio claridad, si me quedaba con ella por compasión, yo iba a repetir el patrón de ser escudo. Daniela intentó volver de la manera más triste, me dijo que podíamos empezar de cero, que ella ya aprendió, que ella iba a trabajar en algo estable, que ahora sí quería transparencia, y yo le dije que yo le deseo que se levante, de verdad, pero que no conmigo, porque mi confianza se rompió donde no hay pegamento rápido. Yo le dije que yo no puedo dormir al lado de alguien que una vez decidió que mi firma era un recurso, y Daniela me dijo que yo era frío, y yo le respondí con calma, no soy frío, estoy cansado de salvar cosas que no me corresponden. Hoy el proceso legal sigue, no voy a mentir, todavía me da ansiedad ver mi nombre en papeles, todavía me da rabia pensar que pude perder años de estabilidad por un confía y ya, pero también aprendí algo que antes me costaba, amar a alguien no te obliga a hundirte con esa persona, apoyar no significa entregar tu vida para tapar las decisiones de otro, y sobre todo, cuando alguien te ama de verdad, te pide ayuda con la cara de frente, no te la arranca con una firma escondida.